Busque su Biblia en el libro de Primera de Corintios. Ya sabe, estamos estudiando Primera de Corintios. En el capítulo 7, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a continuar cubriendo esa porción bíblica, los primeros 9 versículos de Primera de Corintios, capítulo 7. La semana pasada, pues, cubrimos la primera parte de esta enseñanza que hemos titulado Solteros, Casados y Divorciados. Para los que nos visitan, lo que hemos estado haciendo en los últimos 7 meses, mejor dicho, es estudiar el contenido del libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios es escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo que se reunía en una ciudad que se llamaba Corintios. El libro en esencia consiste en instrucciones en cuanto a cómo vivir la vida cristiana fuera de la iglesia y cómo la iglesia debe operar dentro de la iglesia. Una de las cosas que hace por encima de todas las cosas es que atiende una serie de dificultades, problemas, situaciones que están surgiendo en esta iglesia. Y Dios inspira al apóstol Pablo para que Pablo le dé instrucciones a la iglesia en cuanto a cómo la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es la solución para cada uno de esos problemas, circunstancias, dificultades, fricciones que habían dentro de la iglesia. Cada vez que había un problema con el liderato, la instrucción de Pablo es conducida a que la mirada de los creyentes de Corintios esté enfocada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando habla acerca de la inmoralidad sexual, que es el tema que ocupa el capítulo 6, capítulo 7, parte del capítulo 8, pues Pablo hace lo mismo. Lo que hace es que instruye de tal forma que la atención, la mirada de la iglesia de Corintios está dirigida a la cruz del Señor Jesucristo. La enseñanza como tal, a través de todo el libro, se puede resumir afirmando que la cruz de Cristo tiene el poder para transformar todos los aspectos de nuestra vida. No hay un aspecto de la vida del creyente que no pueda ser transformado por la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 9, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer de forma antifonal, en responsive way, esta porción bíblica, y luego de eso hacemos un resumen bien breve de lo que cubrimos la vez pasada y entramos a la parte de la enseñanza que no hemos cubierto todavía. Así que en su Biblia, 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 9, yo leo el primer versículo y ustedes, pues como siempre hacemos, responden leyendo sus siguientes versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice de esta forma: acerca de lo que habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y luego volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Todo el mundo, por favor. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Señor, bendiga su palabra. La vez pasada, el domingo pasado, hicimos una exposición detallada de esta porción bíblica. Por esa razón no lo vamos a hacer en el día de hoy. La vez pasada
hablamos sobre el particular y comenzamos diciendo que en esta porción bíblica, 1 Corintios capítulo 7, Pablo nos ayuda a entender que si bien es cierto que nosotros vivimos en una cultura que ha pervertido el sexo, una cultura que está llena de tentaciones que nos alan en dirección a esas perversiones, si bien es cierto que eso es de esa forma, también es cierto que el sexo es creado por Dios, que el sexo es algo increíblemente precioso y que bíblicamente hablando el sexo es algo absolutamente bueno. Mencionamos que es muy probable que la enseñanza de Pablo, lo que Pablo había cubierto en el capítulo número 6, pudo muy bien haber confundido a los creyentes de Corintios y debe haber provocado toda clase de preguntas entre los cristianos de Corintios. La razón por la cual eso es una asunción correcta es porque ellos, al igual que nosotros, vivían en una cultura enferma por el pecado, la misma que nosotros estamos viviendo, y porque ellos diariamente, al igual que nosotros, eran tentados a utilizar el sexo en una forma que es contraria al diseño de Dios para el sexo en la vida de sus hijos. Al igual que los verdaderos cristianos de nuestro tiempo, y valga la salvedad, es triste tener que estar calificando la palabra cristianos, verdaderos, no cristianos, falsos, tibios, no sé, Pero al igual que los verdaderos cristianos de nuestro tiempo, los cristianos de Corintios vivían en un constante choque de valores. Los valores de la cultura presente en el caso de ellos y los valores definidos por Dios en su santa palabra. Es muy probable que luego de la enseñanza de Pablo en el capítulo número 6, los creyentes de Corintios tuviesen toda clase de preguntas generales en cuanto a cómo se vivía la vida cristiana, una de las razones por las cuales Pablo escribe esta carta, y cómo debían conducirse en la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 1 que leímos hace un momento, y que como ya he dicho 2 veces, la vez pasada hicimos una exposición detallada del mismo, sugiere que los creyentes de Corintios habían escrito previamente al apóstol Pablo, y en su misiva o su epístola o su carta se contenía toda clase de preguntas con relación a distintos aspectos de la vida cristiana y otra vez dentro y fuera de la iglesia. Y parece a mí que esta enseñanza de Pablo en el capítulo 6, el contenido de la misma y luego de ella, Pablo intencionalmente inserta una discusión acerca de la actividad sexual en lo que concierne el contexto matrimonial. Pablo también habla acerca de la soltería y también habla acerca de la posibilidad de volverse a casar. Así que con eso en mente, la vez pasada hablamos acerca de algunas preguntas genuinas en su bosquejo, por favor, en su bosquejo en la parte de abajo de la primera parte, preguntas genuinas y apropiadas en cuanto a la tentación sexual. Lo primero que dijimos es que una pregunta lógica en base a lo que leímos en esta porción bíblica, una pregunta genuina y apropiada en cuanto a la tentación sexual para los corintios era si debían casarse y arriesgarse a cometer adulterio. La lógica, explicamos, de ellos es que si se supone que uno tenga solo sexo con una persona, la persona con la uno se casó, entonces, ante la posibilidad de pecar, mejor sería no casarse y así mantenerse alejado de esa tentación. Otra pregunta lógica y apropiada en cuanto a la tentación sexual, luego de que Pablo dice lo que dice en el capítulo número 6, para poder entender la razón de ser de estas preguntas, uno necesita haber leído el capítulo 6 y estar consciente del sinnúmero de cosas relacionadas con la inmoralidad sexual que Pablo habla en el capítulo 6. Ante todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 6, es lógico que estas personas que habían estado viviendo y vivían todavía en una cultura donde
el divorcio era una cosa común y la inmoralidad sexual era rampante, ante lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6, es lógico que una serie de preguntas comenzaran a surgir en la mente de ellos. Y esta que acabo de decir es una de ellas. Otra pregunta también era, ¿debo mantenerme soltero y arriesgarme a cometer fornicación, inmoralidad sexual? Y la lógica detrás de esa pregunta es que si uno es soltero y no se supone que uno tenga relaciones fuera del matrimonio, entonces la mejor forma de bregar con esa tentación sería el casarse lo más pronto posible. Otra pregunta entonces sería, ¿debo mantenerme teniendo relaciones con un esposo inconverso? Y la lógica detrás de eso es que si la cultura de ese entonces había pervertido en la forma que lo había hecho el sexo, y que había toda clase de perversiones con relación a la conducta sexual, entonces el practicarlo, el sexo en el matrimonio, no era lo mejor, y muchísimo menos si se trataba de una persona que era inconversa. Otra pregunta lógica para ellos, luego de escuchar lo que Pablo había dicho en el capítulo 6, es: ¿debo mantenerme en una relación matrimonial que no es ideal? La lógica de ellos, nuevamente, fíjense que estoy usando esa frase, la lógica de ellos que les conduce a hacer ese tipo de preguntas, la lógica de ellos proviene del hecho de que muchos cristianos en la iglesia de Corintios, personas que, como usted y yo, habían estado perdidos toda su vida, tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, tuvieron un nacimiento espiritual, comenzaron a congregarse, comenzaron a escuchar la enseñanza bíblica, y de la noche a la mañana un día se despertaron y se dieron cuenta que estaban viviendo con una persona que era inconversa. La lógica de ellos entonces era que la actividad sexual es algo que Dios creó, que se supone que exalte y glorifique a Dios, y que por lo tanto ellos debían mantenerse en una relación que glorificara a Dios, y el estar unido y tener relación íntima sexual con una persona inconversa posiblemente no era lo que más iba a glorificar a Dios, y que posiblemente lo mejor hubiese sido salir de esa relación matrimonial. Así que la realidad entonces es que esas preguntas son similares a las preguntas que surgen en la mente de muchos creyentes en el día de hoy con relación a la actividad sexual en el contexto del matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo atiende las interrogantes de los corintios y comienza a atender una contención que refleja una lucha que había entre ellos, ¿verdad? Y que había en aquel momento y que hay en el día de hoy. Y la contención en aquel entonces, la lucha, el desacuerdo que había entre ellos en aquel entonces, sugería que la ruta más viable para evitar el asunto de la tentación y cometer inmoralidad sexual era lo que se conoce como el celibato. Pablo no ignora el beneficio del celibato, la posibilidad o la nobleza del mismo, pero en ninguna forma Pablo sugiere que el celibato es la única forma para pregar, superar, vencer la tentación sexual. Todo eso son cosas que cubrimos la vez pasada y las estamos repitiendo a manera de resumen. Luego de eso entonces vimos unos principios bíblicos acerca de la relación matrimonial. 3 principios bíblicos. El primero sugiere que el matrimonio monógamo y heterosexual es un salvaguardia contra la inmoralidad sexual. En otras palabras, que el matrimonio, como Dios lo ha ordenado, como Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha definido, es una protección legítima contra la inmoralidad sexual. Dijimos que Pablo no sugiere que es la única protección legítima, y tampoco dijimos que la relación sexual que es parte del matrimonio es la única razón por la cual uno debe casarse. Y con eso en mente pasamos a identificar algunas razones bíblicas por las cuales la Biblia nos dice que debemos casarnos. Vimos 5 de ellas. La primera,
que posiblemente es la que ha sido más difícil para la mayor parte de ustedes entender, es que la razón primaria por la cual el cristiano se casa es para ¿qué? Para proclamación, exactamente. En sus notas lo dice así con claridad. Nosotros nos casamos para proclamación, para hacer una pancarta, una imagen, una ilustración del Evangelio del Señor Jesucristo. Y hablamos detenidamente sobre ese particular. De hecho, de todas las cosas que señalamos, esa fue en la cual invertimos más tiempo. También dijimos que nos casamos para procreación. La palabra así lo enseña. En Génesis capítulo 1 habla de que debemos fructificarnos, multiplicarnos. Y ese detalle para nosotros pues no es muy difícil de entender porque ha sido parte de nuestra cultura secular y también de nuestra cultura cristiana. También dijimos que nos casamos para tener compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Dios creó una ayuda idónea, pero no solamente es la mujer para el hombre, sino que el hombre para la mujer también esa ayuda idónea. Fuimos creados para ser complementados mutuamente. También dijimos que nos casamos para deleitarnos, right? En el contexto del matrimonio, Dios lo creó para que fuese una experiencia gratificadora y eso lo vemos en la forma en que Dios, en su soberanía, diseñó nuestros cuerpos. Fueron diseñados precisamente con ese propósito. La última cosa que dijimos es que nos casamos para mantener pureza, el énfasis que Pablo hace más que ninguna otra cosa en este capítulo 7 de Primera de Corintios. Antes de concluir la enseñanza el domingo pasado, le expliqué la razón por la cual, contrario a como siempre hago, hablar lo más simple y sencillo posible, decidí utilizar unos términos un tanto rebuscados en este punto, refiriéndome a la palabra monógamo y heterosexual. La razón que dimos y que doy nuevamente en la tarde de hoy es que el matrimonio puede ser un salvaguardia o protector contra la inmoralidad sexual siempre y cuando el matrimonio sea realizado conforme a la definición de Dios del matrimonio y nunca de acuerdo a la definición de la cultura moderna. Un matrimonio monógamo implica estar casado con una sola persona. Matrimonio heterosexual implica estar casado con alguien del sexo opuesto. En ese contexto, de esa forma, conforme al diseño de Dios, definitivamente el matrimonio puede ser un protector contra la inmoralidad sexual, pero es conforme a la definición de Dios. Este mundo, la cultura, la televisión, internet, caso cerrado, la obra de América o todas esas cuestiones pueden argumentar todo lo que quieran acerca de las implicaciones y ramificaciones culturales, sociales, con relación a estos dos asuntos, poligamia y homosexualidad. Pero para nosotros, los creyentes, tristemente tengo que clarificar otra vez, creyentes genuinos, bíblicos, la palabra de Dios nos recuerda que las redefiniciones de matrimonio en ninguna forma serán protección contra la inmoralidad sexual, todo lo contrario. Las redefiniciones del matrimonio, en vez de protegernos contra la inmoralidad sexual, todo lo que hacen es fomentar la inmoralidad sexual. Y más importante que ninguna otra cosa, ninguna redefinición de matrimonio jamás podrá ser una representación del Evangelio del Señor Jesucristo, que es la razón primaria por la cual el cristiano se casa. Mencioné la vez pasada que mi esposa y yo nos casamos por la razón equivocada. Y muchos de los que estamos aquí, pues, quizás se dieron a la tentación de hacer conjeturas. ¿Por qué razón se casaron? Cualquier otra razón que no sea nos casamos para proclamar el Evangelio de Jesucristo es una razón equivocada. Amén. Ahora lo entendemos de esa forma. Cuando nos casamos, no. Pero en este momento
sí lo entendemos. Con el pasar del tiempo, Dios ha sido paciente con nosotros, ha concedido buenos maestros, buenos pastores, buenos ejemplos que nos han ayudado a Rosa y a mí a entender que esa es la razón primaria por la cual debimos habernos casado y es la razón primaria por la cual nos mantenemos casados, para hacer una ilustración del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es una introducción de lo que cubrimos la vez pasada. Ahora yo lo que quiero es que miren la parte de atrás de su bosquejo para que entonces podamos ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en la tarde de hoy. Otro de esos, nuevamente, razones, principios bíblicos acerca de la relación matrimonial es el siguiente. Escriba esto, por favor. El deber deleitador del sexo en el matrimonio monógamo y heterosexual es un salvaguardia o una protección contra la inmoralidad sexual. El deber deleitador. Esa palabra deleitador, no, traté de conseguir algo que fuera más común, pero no conseguí nada que pudiera expresar lo que la Escritura enseña y lo que yo tengo en mente. El deber deleitador. Muchas veces los deberes o las obligaciones o las deudas que nosotros tenemos no son razón de deleite, pero esta sí. El deber deleitador del sexo en el matrimonio monógamo y heterosexual, otra vez, conforme a lo que Dios ha diseñado para nosotros, es un salvaguardia o una protección contra la inmoralidad sexual. Versículos del 3 al 5, leemos lo que dice la palabra de Dios. El marido debe cumplir con su ¿qué? Con su mujer, ¿el qué? Subraye deber conyugal, por favor. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con su marido. Tanto el marido con la mujer y tanto la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, autoridad, es la palabra, sobre su propio cuerpo, mejor dicho, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio, autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de Rosa y el cuerpo de Rosa no es de ella, es mío. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, y el negarse que está hablando ahí es el cumplir con nuestro deber conyugal. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego de ese tiempo de mutuo consentimiento, de ayuno y oración, volver a juntaros en uno, volver nuevamente a tener intimidad sexual, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, y vuestra incontinencia la razón por la cual ustedes se casaron. Porque si ustedes hubiesen tenido como don de Dios la capacidad de poder superar su incontinencia, no hubiese sido necesario que se casaran. Pero como no tienen dominio propio sobre su incontinencia, entonces la receta bíblica es que en vez de mantenerse solteros, que se casen. Amén. El punto aquí es que si bien es cierto que el matrimonio monógamo y heterosexual es creado por Dios como una protección contra la inmoralidad sexual, me parece a mí que es aún más cierto que el factor más importante en esa protección contra la inmoralidad sexual es la relación sexual en el contexto del matrimonio. Dios crea el matrimonio monógamo o entre solamente dos personas de sexos distintos, con el propósito de que sea una protección contra algo que Dios detesta, que se llama inmoralidad sexual. Y si bien es cierto que es de esa forma, también es cierto que el factor más importante en esa protección, que es el matrimonio heterosexual y monógamo, es la relación sexual en el contexto del matrimonio. Por eso Pablo, más claro no lo canta un gallo, en el versículo 3 dice: el marido debe cumplir con su mujer del deber conyugal.
Y el deber conyugal está hablando de esa relación sexual en el contexto del matrimonio. Y asimismo, la mujer con su marido. El deber conyugal, el derecho conyugal. La mujer tiene derecho a que el hombre provea esa satisfacción al deseo sexual que Dios puso dentro de ella. Y el hombre tiene el derecho conyugal a que su mujer se preocupe por proveer satisfacción para el deseo sexual que Dios en su diseño y en su omnipotencia y en su omnisciencia y en su santidad y en su justicia y en todos los atributos, porque todos los atributos de Dios siempre están presentes en él, creó en esa persona. Así que el deber conyugal es el derecho conyugal. Pero también interesante porque en griego la palabra que más que encaja no es deber ni derecho, sino deuda. Cumpla con su deuda, pague su deuda. Así que sería correcto decir que el marido debe pagar a su mujer su deuda conyugal. Y la mujer debe pagarle a su esposo su deuda conyugal también. Así que el contexto aquí claramente nos indica que el deber o derecho o deuda a la cual Pablo está haciendo referencia es a la relación sexual con la esposa o el esposo. El deber, derecho, deuda conyugal tiene que ver nuevamente con la realización del deseo sexual en el contexto de la relación matrimonial. Y en el contexto matrimonial, agárrese, no se incomode. En el contexto del matrimonio, en el contexto matrimonial, ese es un deber, es una deuda que nunca pasa. Es un deber, una deuda que hay que estar bregando con ella. Es un deber que hay que estar cumpliendo siempre. Es una deuda que hay que estar pagando desde el momento que nos casamos hasta el momento que Dios decida, pues, llevarnos de el planeta Tierra. Así que maridos, usted tiene una deuda con su esposa que consiste en satisfacer los deseos sexuales de su esposa. En un momento eso puede implicar tener sexo con ella. En un momento también puede implicar simplemente acariciarla. En un momento quizás puede implicar simplemente hablar románticamente. Y las esposas también tienen esa deuda. En otras palabras, de la esposa también se espera lo mismo. La razón por la cual de la esposa también se espera lo mismo es porque ella también está endeudada. Y precisa cumplir con su deber. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, Pablo usa esta terminología, cumplir con su deber o pagar su deuda. Por esto, porque la idea de cumplir con mi deber, ¿cuántos creen que a Dios le agrada que nosotros cumplamos con nuestro deber? Sea el deber que sea, no deber sexual solamente, sino que Dios, cuando Dios nos da un deber a nosotros, que Dios se agrada que nosotros lo cumplamos, ¿sí o no? ¿Cuántos piensan que Dios se agrada cuando nosotros, que reclamamos ser parte de su pueblo, pagamos nuestras deudas? Que Dios se agrada que pagamos sus deudas. Nuestras deudas de nosotros. Claro que sí, right? Así que Pablo usa esta terminología porque la idea de cumplir mi deber y pagar mis deudas es un asunto serio. Y es algo, escucha que es importante, que espiritualmente es correcto. Espiritualmente hablando, cumplir con mi deber es correcto. Espiritualmente hablando, pagar mis deudas es siempre lo correcto. Así que sin duda alguna, Pablo utiliza esta terminología para ayudarnos a nosotros. ¿A qué? A entender la seriedad y la importancia de este asunto en la relación matrimonial. Y Pablo dice algunas cosas que tenemos ahí identificadas en sus notas con relación a nuestro deber deleitador del sexo en el contexto de un matrimonio monógamo y heterosexual que nos protege contra la inmoralidad sexual.
Lo primero que Pablo nos dice, la Escritura nos dice, es que precisamos cumplir con nuestro deber. En sus notas dice, cumpla con su deber. Cumpla con su deber. Versículo 4 dice, la mujer no tiene dominio, que quiere decir la autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio, autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y el punto es este, escuche por favor, ¿por qué cumplir con nuestro deber? Porque en el momento en que usted y yo firmamos nuestro pacto nupcial, algo pasó. Usted y yo intercambiamos nuestra autoridad, nuestro dominio sobre nuestro cuerpo, por esta deuda que tenemos con nuestro cónyuge. En el momento en que yo firmé ese papel, ese convenio nupcial, pues yo cedí a mi amada esposa Rosa el dominio, la autoridad sobre mi cuerpo y viceversa. En otras palabras, que como acabo de decir, cuando nos casamos, cedimos nuestros cuerpos, a ustedes no les va a gustar esto, para que fuesen posesión de nuestro cónyuge. Don't get mad at me. Versículo número 4, la mujer no tiene dominio y es autoridad sobre su propio cuerpo. Y si la mujer no tiene autoridad, dominio sobre su propio cuerpo, ¿quién la tiene? El marido. Y el marido no tiene autoridad ni dominio sobre su propio cuerpo. ¿Y quién la tiene? La mujer. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que decidieron firmar su pacto nupcial. Amén. Es lo que Pablo está recordándole. Ahora, para los que no estaban la vez pasada o o anteriormente, pues quizás es difícil procesar esto, pero para ustedes que han estado durante todo este tiempo, no es difícil, porque ya hemos dicho a la saciedad que Pablo está hablando a personas que se habían convertido al Señor Jesucristo, que habían vivido toda su vida en una cultura donde el divorcio era algo absolutamente común, que era normal, absolutamente normal, que personas tuvieran 10, 15, 20 matrimonios. Le dije la vez pasada que distintos filósofos griegos de ese tiempo describen cómo había mujeres que desgastaban sus trajes de novia, los desgastaban simplemente por la cantidad de veces que se habían casado. Así que ante esa situación, Pablo se ve en la obligación de escribir contestando preguntas. Versículo 1, en cuanto a lo que me habían escrito anteriormente, digo, y Pablo empieza a atender el asunto. Pablo está atendiendo todo esto, toda esta circunstancia que estamos viendo aquí. Y por eso es que para nosotros en el día de hoy, pues es sumamente beneficioso entender el contexto y qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Y nuevamente, lo que la Escritura nos está diciendo es que en el momento en que nos casamos, nosotros cedimos nuestros cuerpos para que fueran posesión de nuestro cónyuge. Una afirmación como esa en la televisión secular o en la radio secular o en un periódico secular está abierta para que uno pueda ser demandado o pueda ser difamado por machistas, sexistas y todo el sinnúmero de cosas. Pero es lo que la palabra de Dios dice, tanto para la mujer como para el hombre. Ahora bien, en ninguna forma estamos sugiriendo o estamos hablando de aceptar la perversión y tampoco estamos hablando del concepto deformado de la sexualidad humana que el mundo, la televisión, promueven. We're not talking about that. Estamos hablando de que precisamos entender que el asunto del sexo, de la relación sexual, es parte del diseño de Dios. Amén. No solamente es parte del diseño de Dios, sino que tiene la intención de honrar a Dios cuando es realizado en el contexto del matrimonio.
Lo primero que Pablo dice, cumple con tu deber. Principio bíblico que vemos aquí es que el esposo, al igual que la esposa, precisan cumplir con su deber y pagar su deuda conyugal. Repita conmigo, yo necesito cumplir con mi deber y pagar mi deuda conyugal. I need to do that. Segundo, no solamente cumpla con su deber, sino cumpla con su deber de buena gana. Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro. De paso, el tono de todo el pasaje sugiere que la relación sexual en el matrimonio es algo que debe ser perseguida activamente. Te dice eso porque tú no sabes con quién yo me casé. Right? And you might be right. Pero aquí no estamos hablando, aquí no estamos tomando en consideración, escuche, no se ofenda, pero vamos a ser honestos y claros, ¿verdad? ¿Sabes que no? Aquí lo que estamos hablando es de lo que Dios dice en su santa palabra con relación a este asunto del sexo. Amén. Y cómo él mismo debe ser realizado, cómo la actividad sexual debe ser conducida en el contexto de un matrimonio monógamo y heterosexual, que es el diseño de Dios. Don't miss that point, ¿ok? ¿Sabe? Yo le exhorto como verdaderos seguidores, otra vez, cada vez que tengo que decir verdaderos seguidores o verdaderos creyentes, me da cosa, me da incomodidad, porque es que no debería ser necesario decir verdaderos seguidores o verdaderos cristianos. No, debería ser cristiano y se acabó. Pero en la cultura en que vivimos, aquí todo el mundo es cristiano. Cristo dijo, si tú me amas y me obedeces, si eres verdadero cristiano, entonces obedece mis mandamientos. La segunda cosa es que debemos cumplir con nuestro deber de buena gana. ¿Okay? Y como acabo de decir, en el contexto matrimonial, el sexo es algo que debe ser perseguido activamente. No debe ser una cosa que se busca recelosamente, ¿verdad? Tímidamente. No es una cosa que se debe echar para un lado. En otras palabras, es algo que felizmente hacemos como parte de nuestra sumisión mutua en el contexto de la relación matrimonial. Es un deber que cumplimos de buena gana, es una deuda que pagamos de buena gana. No es una cosa por la cual nos lamentamos, no es una cosa que miramos con reservación. Shirley, ve afuera y mira a ver qué quiere esa señora que está allá afuera. Principio bíblico. Precisamos perseguir activamente el cumplir y pagar nuestra deuda alegremente. Amén. Pues entonces repita conmigo. Precisamos perseguir activamente el cumplir y pagar nuestra deuda alegremente. Así que cumple con tu deber de buena gana y cumple con tu deber espiritualmente. Acuérdense que el deber que está hablando Pablo ahí es el deber conyugal y está sugiriendo la relación sexual en el contexto del matrimonio. Así que cumple con tu deber espiritual, con esa responsabilidad de la relación sexual de una forma espiritual. Ahora, déjeme explicarle porque este es importante y no es tan fácil de procesar como los otros. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el cual pasamos 5 semanas, en el capítulo 6, la mayoría de ustedes son expertos en el capítulo 6, se lo saben de memoria. En el capítulo 6, entre todas las cosas que Pablo dice, una de las que más destaca es la necesidad de protegernos.
contra la inmoralidad sexual, nuevamente, y inmoralidad sexual quiere decir el sexo fuera de el matrimonio. Pablo sugiere en el capítulo 6 que el cristiano que se une a una mujer, entre otras cosas, que no es su esposa, se convierte en uno con ella. Y no sé si se acuerda que no solamente eso es lo que decía, y de esto, we make a big deal out of this, ¿sabe? Lo destacamos y vimos lo significativo de eso. Pablo dice, no solamente el que se une a una prostituta se une con ella y se hace uno, sino que también trae a Jesucristo a esa unión. Now, that is algo sumamente serio. Lo que sugiere es que en la cuestión esta de la relación sexual hay algo de carácter espiritual que es diferente a otros pecados que cometemos, a otras cosas que nosotros pervertimos. Y en el capítulo 7, Pablo hace alusión a ese carácter espiritual de la relación sexual, pero ahora lo hace no para protegernos, sino que él hace referencia al aspecto sexual, al aspecto espiritual de esta relación sexual como un incentivo que nos mueva a buscar esa intimidad al recordarnos, alabado Cristo, que hay algo espiritual en la forma en que Dios nos creó, que hay algo espiritual en la forma en que Dios nos diseñó. Uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento es el Salmo 119. Y en el Salmo 119 hay unos cuantos pasajes. En el día de ayer, aquí al frente, en el servicio memorial que tuvimos para Lolito, el hijo de Manuel, comenzamos hablando del Salmo 119, esos pasajes que hablan de cómo nuestra alma está batida, cómo Dios nos vivifica conforme a su palabra, todas esas cosas. Pero hay otros pasajes, no son los únicos. El Salmo 19 está preñado de pasajes gloriosos, pero pasajes tremendos. Uno de ellos es Salmo 119, versículo 73, 7.3. Escríbalo por ahí, que no está en sus notas. Salmo 119, versículo 73, que dice: tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmista clamando a Dios, el creador de todas las cosas. Tú me creaste, no solamente me creaste, sino tú me diseñaste. Tú me hiciste hombre, físicamente hombre, con los rasgos de hombre, con los órganos de hombre. Tú me hiciste mujer, físicamente mujer, con los órganos de una mujer. Y el punto aquí, para traer esta verdad bíblica a lo que estamos hablando, es que cuando usted y yo traemos la verdad de este Salmo 119, versículo 73, a nuestra relación matrimonial, inmediatamente nos damos cuenta de que el sexo en la relación matrimonial es positivo, porque fue Dios el que nos creó y fue Dios el que nos diseñó. Y nuevamente, no hay necesidad de ponernos gráficos y poner ilustraciones, diagramas en la pantalla. Aquí somos gente adulta y sabemos de lo que estamos hablando. Pero en el momento en que vemos entonces que fue Dios el que me creó, fue Dios el que puso este deseo sexual dentro de mí, y lo puso dentro de mi esposa, y nos creó a ambos de forma distinta, de forma tal que ese deseo pueda ser satisfecho, pues entonces no tenemos problema de ninguna clase al ver que el sexo en la relación matrimonial es positivo, es bueno. Y que dado el caso de que Dios nos creó y nos diseñó de esa forma, escucha que es importante, el sexo es una cosa que en el contexto matrimonial debe ser perseguido intencionalmente. En otras palabras, que perseguir intencionalmente la relación sexual, cumplir con mi deber conyugal en el contexto sexual, es lo que espiritualmente es correcto hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el versículo número 5 se nos recuerda
Versículo número 5. ¿Qué dice el versículo número 5? El versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser, esto es lo que no se recuerda, nos recuerda, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente de la oración. Así que en esta porción bíblica, en el versículo 5, se nos recuerda que hay ocasiones que por un tiempo limitado y por mutuo acuerdo, es correcto abstenerse de la relación sexual. Pero también se nos recuerda que inmediatamente luego de ese tiempo en el cual hemos estado de acuerdo para abstenernos de nuestra relación sexual por motivo de ayuno, por motivo de oración o lo que sea, esa intimidad sexual precisa ser restaurada. ¿Por qué razón? Ahí lo contesta. Luego volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, a causa de vuestra incapacidad para controlarse a ustedes mismos. Así que en la mente de Pablo estaba claro que Satanás está literalmente rondando, merodeando, acechando con la intención de arrastrar a nuestro cónyuge a una relación fuera del matrimonio, que en el caso de personas que reclaman ser parte de la familia de Dios, seguidores de Dios, discípulos de Cristo, en el caso de esas personas, el ser arrastrados nuevamente a tener una relación sexual fuera del matrimonio, eso inevitablemente traería deshonra a Dios, que es algo precisamente que es la meta primaria de nuestro enemigo el diablo. Amén. Derrotar a Dios, no te vista que no va. Deshonrar a Dios. He will go for that anytime. Así que por lo tanto, y nuevamente, Satanás está literalmente, es lo que dice Pablo ahí, ¿sabes? Vuelvan a juntarse, ¿por qué razón? Para que no os tiente Satanás, porque él está ready to go. Él está esperando cualquier oportunidad. Él está merodeando, él está ahí todo el tiempo acechando, rondando, buscando la oportunidad para entrar y haceros tropezar. Así que, ante eso, nosotros cristianos tenemos que entender que somos llamados a cumplir con nuestro deber conyugal. Y en este punto, por favor, un miércoles en Matete estamos hablando de guerra espiritual y estamos próximos a terminar, pero esto encaja ahí. Tú y yo debemos cumplir con nuestro deber conyugal con el conocimiento, escuche, de que el cumplir con mi deber conyugal es parte de la guerra espiritual. ¿Alguien dijo amén? Good. ¿Qué dijo amén? You're right. Praise the Lord. Ahora, cuando decimos eso, que cumplir con nuestro deber conyugal es parte de la guerra espiritual, para algunos de ustedes es difícil procesar eso, lo encuentran medio raro, porque necesariamente cuando pensamos en guerra espiritual, y particularmente en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios y todas las cosas que hemos estado estudiando por varios meses, pues, you don't see that, no puedes ver eso. Pero para Pablo no, es algo distinto, porque Pablo está claro en que Satanás está constantemente como Pedro, ¿sabe? Como león rugiente, merodeando, buscando cualquier oportunidad, esperando, estar merodeando. En el lugar que yo vivo, aquí atrás, cada rato a mí se me olvida, ¿sabes? Y pues cuando vamos a comprar the groceries y al supermercado y yo entro a la casa, pues tengo la mala costumbre de entrarla, dejo la puerta abierta y me pongo allá a desempacarla y la puerta se queda abierta. Right? Y los que vivimos por aquí sabemos que that's a no, right? ¿Quién duda?
Right? Pues, ¿por qué razón? Porque hay gente que anda merodeando, buscando cualquier oportunidad que se quede una puerta medio abierta. Pregunta a Tara y a Pito, ¿cómo fue? ¿Verdad? ¿Te acuerdas aquel día? Estábamos hablando bien y cuestión de nada. El nene de Pito y le dice, Daddy, I knew there was someone with you in your van, ¿sabes? Yo no sabía que había alguien contigo en el van tuyo. Y está dentro de mi casa y es que al frente ya había alguien que le estaba queriendo robar el van a él. Pues ¿sabes qué? Pues era una persona que se pasa en una bicicleta merodeando por allí, esperando cualquier oportunidad, esperando que alguien deje la puerta del automóvil abierta o la puerta de la casa abierta. Y Satanás es lo que anda haciendo. Y lo que es importante aquí es que Dios, por medio de su palabra, quiere que nosotros veamos que esta cuestión de cumplir con nuestro deber conyugal, en cierta forma, está seriamente ligado con la cuestión esta de la guerra espiritual. Porque Satanás siempre está esperando, merodeando, que nosotros abramos la puerta, dejemos la puerta media abierta para entrar. Así que Pablo está diciendo que una de las formas en que defensivamente peleamos esta batalla, la batalla espiritual, es por medio de nuestra relación sexual en el contexto del matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Principio bíblico, nunca olvide que cumplir con su deber espiritual es algo, mejor dicho, deber sexual es algo espiritual. Repita conmigo. No debo olvidar que cumplir con mi deber sexual es algo espiritual. Y esto aquí, yo no quiero profundizar ni desviarme mucho sobre el particular, pero hemos dicho a la sociedad que el sexo verdaderamente, la actividad sexual verdaderamente realizada para el cristiano es simplemente la culminación de varias cosas. No es un evento como tal, es la culminación de varios eventos. Y dijimos que para que la intimidad sexual sea efectiva y glorifique y satisfactoria y tremenda, requiere que previo a esa intimidad sexual haya habido intimidad relacional. Previo a la intimidad relacional es necesario que haya habido y exista intimidad emocional. Y no es posible tener intimidad emocional sin que haya intimidad espiritual. Son cosas que ustedes se saben de memoria, porque a cada rato que me da la oportunidad, la menciono, right? Pero don't forget that, ¿ok? O sea, que cuando nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber sexual, conyugal, estamos haciendo algo que a los ojos de Dios es algo espiritual. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cumple con tu deber, hazlo de buena gana, hazlo espiritualmente, en otras palabras, entendiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Sabes? Que fue Dios el que creó tu cuerpo, que fue Dios el que creó estos deseos. Alabado Cristo. Como he dicho tantas veces, cuando el marido y su esposa, o la esposa y su marido tienen intimidad sexual, Dios no cierra los ojos. La otra cosa que queremos hacer es cumplir con nuestro deber frecuentemente. Frecuentemente. Versículo 3 dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Cumplir, en el idioma griego que originalmente el Nuevo Testamento fue escrito, es un verbo que es constante, es una acción constante. Cumplir quiere decir continuar cumpliendo tu deber. Cumplir quiere decir continuar pagando su deuda constantemente, no dejar de pagarlo, right? Por eso es que en el versículo 5, cuando hace ese paréntesis ahí, donde dice, no os neguéis uno al otro, a no ser por un poco de tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, inmediatamente dice, y luego volver a juntarnos en uno, nuevamente, continuar cumpliendo con nuestro deber. La razón por la cual Pablo dice luego volver a juntaros en uno es porque, escucha, esa es la forma, o la norma, mejor dicho, de la relación matrimonial
para el propósito que este pasaje describe. Y el propósito de la relación matrimonial sexual en el contexto del matrimonio que es descrito en este pasaje bíblico es lidiar con la incontinencia que en primera instancia le llevó a casarse. ¿Por qué debemos cumplir con nuestro deber frecuentemente? Pues porque la razón por la cual nos casamos es que nosotros no podemos lidiar efectivamente con nuestra incontinencia, con nuestra capacidad para tener con autocontrol, that's self-control, autocontrol, right? Y por consiguiente, si Dios no le dio el don a una persona de poder controlarse a sí mismo, lo que la Escritura dice es que esa persona debe casarse. Y como yo estoy casado y Rosa y yo estuvimos de acuerdo en que por un tiempo de oración y ayuno no íbamos a obtener de esa relación sexual, una vez ese tiempo pase, tenemos que volver otra vez a tener la relación sexual porque los dos padecemos del mismo mal que se llama incontinencia, la razón por la cual nos casamos. Qué chévere hubiese sido saber todas estas cosas desde el principio, amén. That's why we need to talk to our young people. Muchas veces no podemos hacerlo porque no sabemos qué es lo que tenemos que decir. Porque tenemos toda clase de ideas deformadas en nuestra mente sobre muchas cosas. Esta es una de ellas. All right. Y la otra cosa que tenemos aquí es que tenemos que cumplir con nuestro deber apasionadamente. Una de las partes más mal entendidas y más descuidadas en el asunto o la discusión del matrimonio cristiano. Estoy hablando de la idea que sugiere que parte del diseño de Dios para la relación matrimonial incluye actividad sexual para el placer mutuo. Eso, para muchas personas, no lo pueden procesar. El que Dios, santo, haya creado el sexo en el contexto matrimonial y que para que hubiese placer mutuo. Ahora, en ninguna forma Pablo dice, esto es importante, escuche por favor, que el fuego o la pasión sexual en el matrimonio debe menguar o debe disiparse luego que nos casamos con el pasar del tiempo. No hay un lugar en toda la Escritura que sugiera eso. Yo someto a su consideración que posiblemente lo que dice es lo contrario. Se espera que con el pasar del tiempo arda con mayor intensidad. Para mí es muy interesante el hecho de que la palabra de Dios habla mucho sobre este particular, mientras nosotros tenemos la tendencia a no enfatizarlo mucho. Posiblemente se deba a las connotaciones negativas que la perversión de la relación sexual en este mundo provoca. Este mundo está lleno de toda clase de perversiones de carácter sexual y las connotaciones de eso posiblemente provocan que nosotros seamos parcos al momento de hablar sobre este particular. Sin embargo, hay pasajes bíblicos como el que vamos a leer en este momento que claramente nos dicen que debemos cumplir con nuestro deber sexual apasionadamente. Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 19. Let's see what it says there. Right? Dice, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella.
No se lo dejes a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan feliz. Ese pasaje está bien, tiene que ver con eso, pero el pasaje que yo quería hacer referencia es a Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19, donde dice: sea bendito tu manantial. Está hablando tu esposa. Tu manantial es tu esposa y tu esposo en el caso de la mujer. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con el hombre de tu juventud. Sierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Que sus caricias te hagan feliz. Aquí estamos hablando de cumplir nuestro deber conyugal apasionadamente. Hebreos 13, versículo 5 nos recuerda que debemos respetar el matrimonio en la forma que ha sido instituido por Dios, honroso en todo sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y también nos recuerda que debemos mantener la pureza de la relación sexual en nuestro contexto matrimonial. Now, hablando un poco acerca de esto, es interesante también, quizás todos ustedes lo saben, quizás hay alguien que no lo sepa, que Dios en su soberanía inspira a un escritor humano, posiblemente Salomón, a escribir el libro del Cantar de Cantares. Para muchas personas que son estudiosos de la Biblia, yo no soy ningún estudioso, ningún erudito bíblico, pero hay muchas personas que sí lo son, y muchos de ellos sugieren que este libro, Cantar de Cantares, fue escrito para describir en términos poéticos la relación sexual entre el marido y la esposa en el contexto matrimonial. When you read that, cuando usted lo lee, usted puede ver cuán cargado de pasión, intensidad de carácter sexual tiene ese libro. Es un libro bien gráfico y detallado, que me parece a mí que lo que hace es motivarnos a perseguir la pasión del deseo sexual en la relación matrimonial. Repita conmigo: precisamos ser apasionados en el cumplimiento de nuestro deber conyugal. Pero pastor, si yo soy cristiano y mi esposo no es cristiano, ¿qué hago? Gracias por hacer esa pregunta. Venga el domingo que viene que la vamos a contestar. La última cosa, el último principio, es que el deber deleitador del sexo en el matrimonio monógamo y heterosexual es una protección, salvaguardia contra la inmoralidad sexual. Escriba esto ahora: para aquellos a quienes les ha sido dado. No es para todo el mundo. Es para aquellos a quienes les ha sido dado. Ahora, mire para acá y voy a escribir y sintonícese bien. No quiero que salga de aquí diciendo que el pastor dijo esto. All right. A mí, yo estoy casado contigo, pero yo no tengo ese don, así que olvídate de eso. That's not what I'm saying. Escuche bien. All right. So, lo que estamos diciendo es que el deber deleitador del sexo en el matrimonio monógamo entre dos personas y heterosexual, hombre y mujer, es una protección contra la inmoralidad sexual para aquellos a quienes les ha sido dado. Yo no estoy diciendo que el deber deleitador del sexo le haya sido dado a algunos en el matrimonio y a otros no. That's not what I'm saying. El deber o la deuda deleitadora esta que estamos hablando es parte integral del diseño de Dios para el matrimonio. There's no way out of that. Si tú estás en el matrimonio, es porque tú tienes un problema con lo que se conoce como incontinencia, right? Y la receta bíblica para la incontinencia es que cásense. All right?
Así que 1 Corintios 7:7 claramente indica que Dios no ha llamado a todo el mundo a tener una relación matrimonial. Pero todo el que está en una relación matrimonial se le ha dado el don, bíblicamente hablando, para estar en esa relación matrimonial. El don para estar, el don que viene acompañado de la gracia de Dios. Estamos hablando bíblicamente, no estamos hablando caso cerrado, ni Oprah, ni Dr. Phil, ni nada de esas cosas. Estamos hablando Biblia, ¿ok? La Biblia claramente indica que Dios no ha llamado a todo el mundo a este tipo de relación matrimonial. Si Dios te ha llamado a esa relación matrimonial, tú vas a tener el don. Si Dios no te ha llamado a esa relación matrimonial, pues entonces vas a tener el don de ser celibato, soltería. La capacidad para poder abstenerte de relaciones sexuales fuera del contexto matrimonial. Versículo 7, esto es lo que Pablo dice. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio, ¿qué? Cada uno tiene su propio don de Dios. Y es interesante, hermana Rosa, como es la cosa, ¿sabes? Dios es soberano, amén. Dios es el muchacho de la película. Dios es el que tiene la sartén agarrada por el mango. Y como hemos dicho tantas veces con relación a los dones espirituales y toda esta serie de desórdenes que hay con dones espirituales y manipulación y venta y de dones espirituales y haga esto y compre aquello y reciba este don y venga aquí y le vamos a dar este don, lo que sea, pues eso es totalmente incorrecto y es un disparate, cierta forma de blasfemia, porque es Dios quien soberanamente otorga los dones espirituales. Y Pablo dice aquí claramente, yo quisiera más bien que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de quién. Dios. Quiere decir que fue Dios quien se lo otorgó. Y uno, a la verdad, de un modo, a uno le dio un don de una forma y a otro se lo dio de otra forma. A uno se lo dio para que pudiesen operar honrosamente en el contexto de una relación matrimonial, y a otros se los dio para que pudiesen mantenerse célibes, solteros, y poder funcionar sexualmente correctamente en ese contexto, siendo capaz de abstenerse de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. That's what he's talking about here, right? El punto es que ya sea que usted esté en una relación matrimonial, ese es un don, donde la actividad sexual debe ser mantenida, o ya sea que su condición es de soltería, donde usted es llamado a abstenerse de la actividad sexual fuera del matrimonio. El punto que Pablo está haciendo aquí es que ambas cosas son un don de Dios. Amén. La palabra don que se utiliza aquí es la misma palabra que es usada en el capítulo 12, 13 y 14 con relación a dones espirituales. Don es esto es lo que don es. Don es la obra del Espíritu Santo que es acompañada de la gracia de Dios para realizar ciertas tareas. Un don espiritual es eso. Es la obra del Espíritu Santo que va acompañada de la gracia, porque Dios no le da dones a nadie sin también darle la gracia que esa persona va a necesitar para realizar las tareas que ese don se supone que genere. Amén. Y aquí la misma palabra está siendo utilizada por Pablo con relación a dos actividades: matrimonio y soltería. Una exhortación y terminamos. Para las personas que están casadas, no permita que su deber conyugal, mire para acá todo el mundo. Si estás casado con una persona que es inconversa, aplica lo que estamos hablando. Si estás casado con un hombre que es inconverso o una mujer que es inconversa, aplica lo que estamos hablando. And if you do, come next week.
And if you're single now, come next week. Y si eres soltero o soltera en este momento, ya sea porque estás divorciado o divorciado, o porque estás enviudado, ven la semana que viene. Pero los que están casados en este momento, no permita que su deber conyugal se convierta en una rutina. Es un don de Dios. No permita que se convierta en una rutina donde su relación sexual es algo que tiene que tolerar. O es una obligación que usted tiene que cumplir. Asegúrese que usted lo ve como un don de Dios, de donde fluye la gracia de Dios para hacer eso. Amén. Y si su situación matrimonial es complicada y es fea, es difícil, por favor, les suplico, no se quede en su casa la semana que viene. Venga, por favor. We're going to deal con estos issues. Yo estoy totalmente convencido que es mejor escuchar lo que la palabra de Dios dice que escuchar lo que dice caso cerrado. Usted la tiene montada contra el caso cerrado, contra la novela. Usted no sé, usted es un party pooper. Usted es el Señor. Yes, definitivamente que sí. I do. Es vergonzoso. Y vuelvo a repetirle, ¿sabes? Yo estoy cansado que me repitan lo mismo. No, pues, I'm sorry. Como un padre, tengo que repetir lo mismo. Como usted se supone que haga con sus hijos, que ama. Rehúse la idea de que usted es capaz de escuchar cosas y que no le van a afectar. No escucha la mentira de que yo puedo ver esto y esto no me va a afectar a mí. Yo sigo siendo una mujer decente, una mujer honrada, una mujer limpia y pura. No, you're not. O un hombre decente, un hombre bueno, y me jalto viendo toda esa vulgaridad y toda esa suciedad y toda esa pornografía. No, you're not. De la misma forma en que no podemos ser la misma persona al ser expuesto constantemente a la verdad preciosa de la palabra de Dios. Somos transformados. Nos afecta positivamente. Es inevitable que toda esa basura nos afecte también. Ese es el diseño de Dios, by the way. Esto es la forma que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Eso para los casados. Para los solteros, están solteros, ya sea por una temporada o por un periodo de tiempo extenso, vea su relación con Dios como algo que está acompañado de la gracia de Dios para abstenerte de la actividad sexual en tu soltería. De los solteros vamos a tener una enseñanza exclusivamente para las personas que están solteras, que son vírgenes, o para los que están solteros, como Pablo, porque están viudos o porque están divorciados. All right? Ahora, dos cosas ahí al último y ahora sí oramos. Primero es explore, esto es para los solteros, esto es un anticipo para los solteros. Explore seriamente la gracia de Dios en su vida. Explora seriamente la gracia de Dios en tu vida. En otras palabras, esto, toma el asunto de tu soltería en serio. Eso es lo que estamos hablando. ¿Y cómo yo puedo asegurarme que mantengo el asunto de la soltería en serio? Lo puedes hacer manteniendo intencionalmente el asunto de la soltería presente en tus oraciones. Intencionalmente presente en todo momento. La Biblia dice, orad sin cesar. Right? Y los miércoles estamos hablando del ejemplo de la iglesia
del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ¿se acuerda? Que hablábamos de que una de las cosas que imitamos de ellos es que ellos oran a un Dios que es soberano. Amén. O soberano Dios, que tiene la sartén agarrada por el mango y no es un asunto que no esté bajo su control. ¿Cuántos alaban al Señor? Right? So, oraban específicamente, intensamente, pero específicamente. Y para los que son solteros, esa es una prescripción bíblica en cuanto a su oración. Usted ore específicamente. You could ask God, Señor, ¿cuál de estos dos es el que yo tengo? ¿Cuál es el don que tú me vas a dar a mí? ¿Cuál es el don que tú me has dado a mí? ¿Mantenerme soltero, soltera, o casado o casada? Right? That's it, okay? La otra cosa que puede hacer, esto es para los solteros, busque el consejo de gente piadosa acerca del asunto. Escriba gente piadosa. Gente piadosa, gente piadosa, gente piadosa, gente piadosa. Escriba gente piadosa. No de ahí que me pone nerviosa o nervioso. I'm sorry. Esa es la intención, que despierte. Gente piadosa. Right? Busque el consejo de gente piadosa. ¿Y cuál es el punto? Es que no busque consejo de todo el mundo. O de cualquier persona que sea bien chévere, que yo te entiendo, yo sé por qué está pasando, yo paso por lo mismo y que mira que a mí me pasó tal cosa. Ay, qué chévere, yo sé lo que yo te entiendo. No, no y no. Y como yo sé si la persona es una persona piadosa, pues es una persona que vive su vida, o que el consejo que te va a dar va a estar dirigido en una sola dirección, y esa sola dirección es a obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Ay, pero es que mi mamá no es cristiana. Pues no escuche a tu mamá. Habla con ella de cocina, de los tamales, de la chuleta, de arreglar el patio, lo que sea, de esas cosas. Talk to her about that. Pero cuando se trata de cosas como esta, esa conversación está totalmente cerrada a estas personas. Amén. Sea quien sea. Y otra cosa es, no te limites a pasar por esta vida sin pensar sobre este asunto seriamente. Algunas personas en su vida, pues, ay, yo supone que esté soltero. Ya se acabó. Hay otros y otras que están angustiadas porque se supone que yo me case. Right? En broma ahora. Y se pasan buscando la oportunidad de ir a toda clase de bodas. Esperando ese momento. I'm sorry. Oh, that's so funny. Just kidding. I didn't want it to. El asunto es serio, punto, ¿ok? A ver. El asunto es que mucha gente pasa por su vida, ¿sabes? Y no bregan con seriedad con un asunto como este. ¿Right? Para Dios, todas las cosas de sus hijos son importantes. ¿Right? Hay veces que no tenemos porque no pedimos. Santiago dice que a veces pedimos por la motivación incorrecta también. So, no está nada de mal insistentemente preguntarle a Dios, Señor, what do you have for me? Porque sabes que si Dios te da la convicción clara de que yo te voy a dar el don que te mantenga soltero o soltera, pues entonces
ahí tienes la libertad para planear tu vida, para servirle a Dios en la forma que Dios estipule. Amén. O para ser una maestra, o para ser un profesional, I don't know, lo que sea. Pero no es una cosa trivial, es una cosa importante. La otra cosa, y esta segunda cosa es para casados y solteros, expresa tu gratitud a Dios frecuentemente. Expresa tu gratitud a Dios frecuentemente. No se olvide que mencioné que en el contexto que estamos hablando, la actividad sexual, una de las cosas que dijimos que debemos cumplir con nuestro deber espiritualmente, y hablamos que es una actividad de carácter espiritual y que Satanás está ahí detrás de nosotros buscando cualquier oportunidad en el aspecto de nuestra relación sexual para hacernos tropezar y todo eso por el estilo, ¿verdad? Así que una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es expresar nuestra gratitud a Dios frecuentemente, esté casado o esté soltero. ¿Por qué razón? Escuche, mire para acá todo el mundo, particularmente las personas que nos visitan hoy, este punto es bien importante. All right. La emoción más saludable del ser humano es la que, repítelo más fuerte, es la gratitud. No hay una emoción que sea más saludable que la gratitud. Y la gratitud provoca toda clase de cosas buenas en nuestra vida. En el asunto de nuestro matrimonio o en el asunto de nuestra soltería, hay un asunto que no podemos evitarlo descuidar, y es el asunto de la gratitud. Porque cuando nosotros descuidamos la gratitud o lo evitamos, estamos bajando la guardia. Estamos, sin querer queriendo, abriendo la puerta al que anda rondeando y merodeando, buscando la oportunidad para entrar. En el momento en que nuestros corazones no generan gratitud para la condición en la cual nosotros nos encontramos, estamos en peligro. De la misma forma, this is easy. Si no expresar mi gratitud, lo que hace es que me pone en peligro, me descuida, abre la puerta para que Satanás pueda entrar a hacer la obra de destrucción que a él le encanta hacer, que siempre resulta en algo que todos debemos odiar, y es que Dios sea deshonrado en nuestras vidas. Amén. Esa debe ser la razón de ser para nosotros. No quiero esto en mi vida porque esto deshonra a Dios. Amén. Así es como Dios quiere que sus hijos piensen. Si eso es de esa forma, también debe ser de esta forma, que si nosotros diariamente en nuestra adoración expresamos nuestra gratitud a Dios por el don que nos ha asignado, al hacerlo estamos poniendo en orden, estamos ahí preparando una de las defensas más poderosas que tú y yo podemos tener contra los ataques del enemigo a uno de los puntos más vulnerables que nosotros tenemos, que es nuestra sexualidad. I don't know if that makes sense or not, but that's the way. Si no ser agradecido por el don que Dios me ha dado en este momento para estar soltero, estar casado, lo que hace es que abre la puerta a la posibilidad de que yo pueda tropezar y que Satanás pueda venir y pueda envolverme y pueda arrastrarme o pueda arrastrar a Rosa y se forme un revolú y Dios sea deshonrado en un matrimonio de personas cristianas. Pues de la misma forma, si yo en mi adoración incluyo diariamente expresiones de gratitud por el don que Dios me ha dado, estar casado o estar soltero en este momento, al hacerlo, lo que estoy haciendo es construyendo una de las defensas más poderosas contra los ataques de Satanás con una de las áreas más débiles que todos nosotros tenemos, que es nuestra sexualidad. I'm just repeating the same thing, just in case that someone was not able to understand.
Así que el principio bíblico aquí es que debemos expresar nuestra gratitud a Dios frecuentemente y precisamos dejar de estar deseando la grama más verde en el patio de otras personas. Amén. Sí, tú sabes, esto es lo que la cruz de Cristo hace. Esta es la cuestión. Aquí está. Muchos de nosotros estamos en relaciones matrimoniales que no son las más saludables, que no son las más placenteras, que no son las más edificantes, que no son las más nice, right? Entonces, aquí estamos escuchando estos principios diciendo que yo debo estar dándole, ya mismo, ya voy para casa a decirle, oh Padre, gracias por el don que me has dado en este matrimonio. Ay, ya mismo lo voy a hacer porque el pastor lo dijo. Right? No, you're not going to do it. Pero sabes, cuando lo que Jesucristo hizo, o el poder de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es aplicado a nuestra vida, Dios nos transforma. Y nosotros somos capaces, dentro de las circunstancias donde nosotros estamos, de darle gracias a Dios por eso. Ese es el propósito de Pablo en toda esta cuestión. Él brega con todo este asunto, pero él siempre concluye con la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es lo único que puede capacitarnos a nosotros para estar agradecidos por el don de soltería. Cuando tenemos a todo el mundo, mami, papi, las compañeras de trabajo, aquella gente, poniendo presión, porque muchachos, debes casarte, tú debes hacer que otro. Las circunstancias económicas, que son los que muchas veces provocan que personas se envuelvan en relaciones matrimoniales que no deberían ser. El poder de la cruz de Cristo, eso puede conseguir. All right? Así que expresa tu gratitud a Dios frecuentemente y deja de estar deseando la grama más verde en el patio de la vecina o del vecino. Si alguien no entendió qué es lo que quiero decir con eso, véame después del servicio y yo le explico. ¿Qué es lo que quiere decir la grama del vecino y así por el estilo? Ahora, me parece a mí que entre todas las cosas profundas, porque estamos considerando cosas profundas, amén. At least for me, yo no sé para ustedes, ¿verdad? Pero para mí, todo esto, cada vez digo, ay, Señor, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a bregar con esto? La semana que viene es más profundo todavía. Me parece a mí que hasta ahora, entre las cosas profundas que hemos estado considerando en esta enseñanza, la más difícil de procesar para muchos de ustedes es el señalamiento que hicimos la vez pasada de que la relación sexual en el contexto matrimonial, como Dios lo ha diseñado, monógamo, heterosexual, es una imagen que proclama el Evangelio de Cristo. Para muchos de ustedes, por lo menos con las que yo he podido hablar un poquito, dice, I don't get it. Yo entiendo un poquito, pero las otras cosas son más fáciles de entender. Pero esa parte como que I just don't get it. Pastor, ¿cómo es que la actividad sexual en el matrimonio encaja a la imagen del Evangelio de Cristo? No voy a volver otra vez a hacer la explicación que hice el domingo pasado, pero le puedo decir que yo no tengo duda de que todo esto nos habla de la relación más íntima que jamás podrá existir. La relación más íntima que jamás podrá existir. Si dejará al hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y se juntarán, y los dos serán una sola carne, right? Intimidad, right?
me parece a mí que esa actividad sexual, conforme a lo que Pablo habla en el capítulo 5 de Efesios, que cubrimos la vez pasada, nos habla o es una imagen de la relación más íntima que jamás podrá existir. Y la relación más íntima que jamás podrá existir es la relación que existe entre Dios, el Señor Jesucristo y nosotros. No hay ninguna otra, bíblicamente hablando. Si nos salimos de la Biblia, you will find many other things. Pero bíblicamente, definitivamente que no. Hay un pasaje muy interesante que quizás, no ojalá que provoque el efecto que yo deseo, pero I don't know if it's going to be able to. Pero a mí me aclaró algo, me trajo algo a mi conciencia que se me abrieron los ojos y pude entender con más claridad. Aquí está el detalle, aquí está la cosa. En Juan capítulo 6, está en sus notas ahí, en la pantalla, si no me equivoco en este momento, versículos 53 al 54. Ahí se narra un incidente en el ministerio del Señor Jesucristo. Un incidente como muchos de esos incidentes en la vida de Jesucristo, en su ministerio, que provocaba que montones de gente dejaran de seguirle. Leonardo, Jesucristo tenía un patrón de conducta, y es que cada vez que el ministerio de él empezaba a crecer, él se viraba para atrás y él decía, ok, todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Guápete, ahí se iban montones, ¿verdad? ¿Sabes? Y ahora, en este caso, es otro de esos dichos que Jesucristo dice. Ahí en Juan capítulo 6, versículos 53 y 64, la escritura dice, y Jesús le dijo, de cierto, amén, amén. Right? Mira lo que dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, Él, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Me acuerdo como hoy, la primera vez que yo leí eso. I was saying, what is that? Porque los teléfonos aquel día eran de esos así, ¿sabes? Hello? Miss Jan? Yes? Who's this? This is Brother Edwin. Yes, Brother Edwin. Can I speak to Brother Jean? It's 11 o'clock. Yeah, I know. I have a question, ¿sabes? A mí yo me volví loco, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Que coma de su carne, que beba de su sangre. What is that? Los que comen carne se le llaman como caníbales. Y los que toman sangre son los vampiros. Que imagínense, ¿sabes? La mente de un recién convertido, ¿sabes? No, what is that? ¿Qué locura es esa, verdad? Yo no me acuerdo qué me contestó aquella noche. Lo que yo sí sé es que con el pasar del tiempo y cumpliendo su promesa, que el que quiera sabiduría que la pida, que Dios la da abundantemente, he podido ver con claridad que Jesucristo estaba hablando de la unidad única. Oneness es la palabra en inglés. Unidad única que es ilustrada en nuestra relación con Cristo. Estamos unidos, ¿sabes? Pero esa unión es única, ¿sabes? No hay uniones que sean como esa. ¿Cuántos alaban al Señor? El hecho de que nosotros nos convertimos en uno con Cristo y Él se convierte en uno con nosotros. Así que Jesucristo no estaba hablando de canibalismo, estaba hablando de la relación más íntima
que jamás podrá existir. En Colosenses capítulo 3, Pablo lo pone de esta forma: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La Escritura nos dice que debemos casarnos para proclamar el Evangelio, para procrear, para tener compañía, para deleitarnos y sobre todo para mantenernos puros. Right? La palabra también nos dice que el matrimonio que Dios diseñó es un matrimonio monógamo entre dos personas solamente, no es polígamo, y que es heterosexual, no es homosexual. La palabra dice que nosotros tenemos un deber conyugal, y si cumplimos como ese deber conyugal, el cumplimiento de ese deber conyugal en el contexto del matrimonio que Dios ha diseñado es una protección contra la inmoralidad sexual. Y por lo tanto, si somos de Cristo, debemos cumplir con nuestro deber, debemos hacerlo de buena gana, debemos entender que hay un elemento de carácter espiritual serio envuelto en esto, debemos cumplir con ese deber frecuentemente y hacerlo con toda la pasión que la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo. Amén. Hay un don que Dios da para estar viviendo en el contexto matrimonial, y hay un don que Dios da para mantenerse soltero. Los que están solteros deben explorar seriamente la gracia de Dios en su vida para ver qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Y también nosotros, al igual que los solteros también, debemos diariamente expresar nuestra gratitud a Dios por el don que nos ha dado. God is good? All the time. So, mi pregunta antes de salir de este recinto esta tarde es: ¿cómo está su relación con Dios? ¿O tiene usted una relación con Dios? ¿Está usted unido o unida al Señor Jesucristo? ¿Ha tenido usted un nacimiento espiritual? ¿Es usted una persona salva? ¿Es Jesucristo el Salvador de su vida? ¿Usted le ha confesado a Él como Salvador, como Señor de su vida?